Buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva sesión virtual de nuestras clases de castellano y literatura. El día de hoy vamos a conversar sobre la parte 2 de los elementos compositivos de la oración. En este caso vamos a hablar primero, vamos a precisar qué es una oración. Bueno, una oración expresa una idea, un concepto completo, un pensamiento completo del autor y se le considera la unidad, la partecita más pequeña del párrafo y del texto. Recuerda que el párrafo es aquel escrito que tiene 5 líneas y que está compuesto por oraciones en cualquiera de sus tipologías. ¿Qué es un concepto? Bueno, el concepto es un pensamiento, es una idea que usted tiene sobre algo. En el caso de la oración, ¿qué es una unidad? Te preciso, una unidad, para seguir precisando qué es la unidad, qué es la parte de algo, es cuando muchas partes de algo se reúnen para formar un conjunto de cosas. Ejemplo, mi novio me regaló una caja de chocolates que contenía 10 unidades. Hablamos de unidad, entonces es algo que representa, algo que contiene unas partes que representan un todo. Aclaro entonces el término de la unidad dentro de la definición que acabo de explicar. En la siguiente diapositiva hablamos entonces otro concepto de la oración, también llamado oración gramatical. Es la expresión oral o escrita de un pensamiento, de un concepto. Y como te lo decía al principio, la oración es la forma más pequeña de un mensaje. Expresa un pensamiento con sentido completo. ¿Qué es el sentido? El significado de las palabras. Cuando hablamos de sentido dentro de la oración es lo que significan las palabras. Por ejemplo, no me gusta que me hablen con doble sentido. Prefiero que me digan las cosas de manera clara. Aclarado el tema. Bien, las características de la oración. Importante, una oración no es lo mismo que una frase. Las frases son agrupaciones de palabras que no tienen un verbo conjugado. Y la oración sí puede en algunos casos tener un verbo conjugado y contiene siempre sujeto y predicado. En el caso de las frases es una agrupación de palabras que no tienen sujeto ni predicado. Las oraciones tienen una tipología: oraciones simples, oraciones complejas o subordinadas y las oraciones compuestas. Las oraciones se les encuentra dentro del párrafo, y el párrafo está dentro de lo que tú escribes. En ocasiones, por decisión del autor, la oración puede estar compuesta por una palabra y esa palabra puede funcionar como adverbio de modo. Por ejemplo, vine. Vine, ¿qué significa? Bueno, o puedes vi. Lo que pasa es que cuando tú escribes una sola palabra y que puede representar una oración, genera ambigüedad, porque usted como lector se pregunta, bueno, ¿y entonces qué vio? Entonces, ¿a qué vino? Queda una duda. Sin embargo, es válido que usted construya una oración con una sola palabra, teniendo claro que la palabra se convierte en un adverbio de modo, de tiempo, de lugar, de causa, de negación, de duda, de cantidad. Bien. Elementos de la oración. Precisamos que es un elemento, la parte de una cosa. Entre los elementos de la oración está el sujeto, y el sujeto es el actor, la persona gramatical que realiza o sufre la acción que se refleja en el predicado. El sujeto es la persona de quien se habla la oración, es quien realiza la acción, te recargo, la acción que señala el verbo. Y te recargo, el sujeto es de quien se habla en la oración. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Bueno, algunas personas y algunos profesores preguntan al verbo, ¿quién hizo qué? ¿Quién caminó? Al hacer esa pregunta, al mirar el verbo y preguntarse leyendo el verbo, ¿quién hizo eso? Ubicas rápidamente en la oración al sujeto y determina si es explícito o es tácito. Bien, clase de sujeto. El sujeto expreso es el que se reconoce dentro de la oración. Por ejemplo, Venezuela ganó la Serie del Caribe. Venezuela es el sujeto y en este caso es expreso. El sujeto tácito es cuando el sujeto no aparece nítido, no aparece clarito, no aparece evidente dentro de la oración. Un ejemplo, iré mañana al gimnasio. El sujeto allí es tácito y es primera persona del singular. Otro ejemplo, el sujeto, aclaro, puede estar al principio, en el medio y hasta el final de la oración. Por ejemplo, las maestras corrigen las tareas.
Mañana mis hermanos viajarán a Madrid o a Caracas o a Guacara. Todos los días viene el cartero. Fíjate que el sujeto se mueve de lugar dentro de la oración y fíjate que lo que viene, lo que dice el sujeto y se expresa en el predicado es a lo que se refiere o lo que condiciona al sujeto. El núcleo del sujeto, bueno, el núcleo del sujeto es un sustantivo o pronombre personal. ¿Qué es un sustantivo? Una clase de palabra que se utiliza para designar personas, animales o cosas. Puede ser el sustantivo concretos y abstractos. Otra forma de llamar a sustantivo, el nombre. El nombre también puede representar al sustantivo. Otra forma de dividir, otra forma gramatical de dividir la oración entre sujeto y predicado también le llama sintagma. Y existe el sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma es un grupo de palabras relacionadas en torno a un grupo. Y en el caso del sintagma nominal es el sujeto, su núcleo es el sujeto. Y en el sintagma verbal es el predicado y su núcleo es el verbo. Entonces el sustantivo nombre, continuamos con él, cumple la función de representar en la oración personas, animales o cosas. Y lo mencionamos hace poco, existe el concreto y el abstracto. En el caso del concreto es aquel que designa a personas reales, ¿bien? Que pueden ser representadas como tales. Entonces, puede ser un sustantivo concreto, la montaña, la mesa, el libro, una persona llamada Raúl, el perro, el gato, es concreto, ¿bien? Y se divide ese sustantivo concreto en comunes y propios. Los comunes es aquel que designa a todos los seres de una misma especie, es aquel que indica el común, una generalidad. Por ejemplo, las montañas, los árboles, son comunes, es un sustantivo común porque expresa una generalidad. Ahora, el sustantivo concreto propio es aquel nombre que designa a una persona, un animal o cosa. Bien, aclarado entonces los tipos de sustantivos. Primero, concretos y abstractos. Y el concreto se divide en comunes y propios. El comunes es el plural, las montañas. Y si colocamos en el propio que designa una cosa, podríamos decir el cerro, el café, es un sustantivo común concreto. En la siguiente diapositiva hablamos del abstracto. Bueno, el sustantivo abstracto indica una cualidad de los seres, expresa fenómenos, cualidades, por ejemplo, la audacia, la sencillez, sentimientos como el miedo, la valentía. Porque es que son abstractos, no se les puede, hasta de cierto modo se les puede tocar. En el caso de los sustantivos abstractos, tienes que pueden ser numeraciones, cualidades o fenómenos. Un fenómeno, la lluvia. Es algo que no se puede tocar, aunque la lluvia te moje, no se puede tocar. El amor es un fenómeno o también puede ser considerado una cualidad. Bien, luego del sustantivo, que forma parte del sujeto, viene el predicado. Y el predicado expresa la acción que realiza el sujeto en diferentes estados en los que se puede encontrar. ¿Qué es el verbo? Lo decíamos en otro video. Es la palabra más importante de la oración y expresa lo que sucedió, sucede o sucederá al sujeto. ¿Qué es un complemento dentro del predicado? Son palabras que expresan lo relacionado al efecto del verbo. Por ejemplo, tenemos esta oración fragmentada. El vendedor entregó un catálogo. ¿Qué es el complemento? El catálogo. Bien, en otra clase desarrollaremos los tipos de complementos. Bien. En la siguiente, en esta diapositiva puedes observar la teoría de la práctica. En aquel lado puedes ver el ejemplo de sujetos y en el caso de tienes el predicado. Por ejemplo, el vendedor entregó un catálogo. Nosotros estudiamos. La secretaria guardó su bolso. Son ejemplos interesantes que te pueden ayudar a comprender lo que hemos conversado hasta ahora.
Acá te presento la lista de referencias donde tú puedes pues comprobar toda esta teoría que te he explicado. Gracias por tu atención y espero vernos en una oportunidad en la presencialidad para conversar a profundidad sobre este tema. Hasta pronto.